La porra se elevaba y caía, una mancha de nogal pulido contra el cielo gris y tormentoso. El repugnante golpe sordo resonó más fuerte que el trueno, seguido de una exclamación ahogada del hombre acurrucado en la acera. «Esto es una comisaría, no un albergue para personas sin hogar», gruñó el jefe de policía Marcus Thorne, con una voz grave y despectiva mientras tiraba las escasas pertenencias del hombre a la cuneta, empapada por la lluvia. «La ley dice que no se puede vagabundear. ¿O creías que esa regla no aplicaba a los de tu especie?» El hombre, Samuel Jones, se hizo un ovillo, intentando protegerse la cabeza mientras recibía otro golpe. La sonrisa de Thorne era un destello de cruel satisfacción en la penumbra, seguro de que nadie observaba su estilo de justicia callejera. Se equivocaba. Al otro lado de la calle, un teléfono grababa cada segundo brutal, su lente capturando una verdad que estaba a punto de destrozar una ciudad. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad estás viendo el video, y asegúrate de suscribirte, porque las consecuencias de este momento son una historia de justicia que no te puedes perder. El cielo se había abierto sin previo aviso. En un momento, el fiscal federal Julian Hayes bajaba las escaleras del Centro de Justicia, absorto en los entresijos de un caso de fraude electrónico. Al siguiente, un muro de agua descendió, convirtiendo el paisaje urbano vespertino en una acuarela borrosa de grises y neón. La lluvia era una fuerza física, golpeando el pavimento con una ferocidad que parecía personal. Maldijo en voz baja. Sus zapatos de cuero se empaparon al instante. Su coche estaba a una cuadra, una distancia imposible con este diluvio. Al ver un amplio toldo al otro lado de la calle, corrió desesperadamente. La lluvia fría le pegó el traje a la piel en segundos. Llegó a la relativa sequedad del alero, temblando mientras se peinaba el cabello mojado hacia atrás. Fue entonces cuando se dio cuenta de dónde se había refugiado. Al otro lado de la calle de 4 carriles, se alzaba la imponente sede de granito del Departamento de Policía de la ciudad. Era una fortaleza de autoridad, con su emblema azul y blanco brillando desafiante en la tormenta. Y acurrucado cerca de su imponente y poco atractiva entrada, había un hombre. Era mayor, su rostro era un mapa de carreteras lleno de dificultades, su ropa era delgada y desgastada. Estaba sentado sobre un cartón aplanado, con una bolsa de plástico del supermercado que contenía todas sus posesiones a su lado. No estaba mendigando ni causando problemas. Simplemente intentaba encontrar un pequeño refugio de la misma tormenta que había obligado a Julian a refugiarse bajo ese toldo. Un hombre invisible que intentaba mantenerse seco. Las pesadas puertas de cristal de la comisaría se abrieron y salió el jefe de policía, Marcus Thorne. Thorne era un hombre tallado en granito a juego con su edificio, alto y de hombros anchos. Su uniforme, tan perfectamente planchado, parecía inmune a la humedad. Su cabello plateado era corto, como un militar, y su rostro tenía una expresión permanente de autoridad severa. Examinaba la calle lluviosa con aire de propietario, y su mirada se posó en el hombre sin hogar con un inmediato y palpable disgusto. Se movía con la confianza pausada de un depredador, cada paso deliberado al acercarse a la figura acurrucada. El hombre, Samuel Jones, pareció encogerse cuando la sombra del jefe cayó sobre él, ajustándole aún más la delgada chaqueta. «Tienes que irte», dijo Thorne. No era una petición. Su voz era un murmullo bajo, sin ninguna calidez. ¿No ves el cartel? Prohibido merodear. Samuel levantó la vista con ojos cansados. «Señor, está lloviendo a cántaros. Solo hasta que amaine un poco. No molesto a nadie». Un destello de algo desagradable cruzó el rostro de Thorne. Desprecio. «Esto es una comisaría, no un albergue para personas sin hogar», gruñó. «La ley dice que no se puede merodear. ¿O creías que esa regla no aplicaba a los de tu clase?» El tono racial era tan agudo y frío como la lluvia. Julian observaba, con un nudo en el estómago. Esto estaba mal. Era un cruel abuso de poder. Antes de que Samuel pudiera siquiera intentar recoger sus cosas, Thorne se llevó la mano al cinturón.
No sacó la pistola. Sacó su porra. El nogal pulido parecía absorber la tenue luz, una línea negra y definida contra el día gris. «¡Muévete!», repitió Thorne, bajando la voz hasta convertirse en un gruñido amenazador. Empujó la pierna de Samuel con la porra. Cuando Samuel se estremeció, pero no se movió lo suficientemente rápido, la paciencia de Thorne se agotó. La porra se levantó. El primer golpe impactó en el hombro de Samuel con un golpe sordo y espantoso que Julian sintió en los huesos. Samuel gritó, un grito de puro dolor y conmoción. Intentó zafarse, pero Thorne se le echó encima, pateando la bolsa de plástico con sus pertenencias, que cayó en un charco. Los pocos objetos, una manta gastada, un libro de bolsillo y un sándwich a medio comer, se desparramaron por la cuneta, engullidos de inmediato por el torrente de agua. El instinto, agudizado por años de perseguir criminales, se apoderó de él. Julian metió la mano en el bolsillo y sus dedos se cerraron sobre el frío metal de su teléfono. La rabia era un destello ardiente y cegador tras sus ojos, pero sus manos permanecían firmes. Ya no era un simple espectador. Era un agente federal presenciando un crimen. Era un testigo. Levantó el teléfono, inclinándolo para tener una vista clara y sin obstáculos a través de la lluvia torrencial. La lente enfocó. Presionó grabar. La porra volvió a subir y bajar, esta vez sobre la espalda de Samuel mientras intentaba acurrucarse para protegerse. «¡Levántate! ¡Fuera de aquí!», gritó Thorne, con el rostro contorsionado por una rabia que parecía totalmente desproporcionada a la ofensa. Parecía un hombre que disfrutaba de su trabajo. Julian seguía grabando, con el pulgar apretado como si le fuera la vida en ello. Capturó cada golpe, cada insulto, cada gemido de dolor del hombre en el suelo. Se centró en el rostro de Thorne, en la cruel mueca de sus labios, en la completa ausencia de humanidad en sus ojos. Grabó a Thorne dándole una última patada a Samuel, antes de darle la espalda, alisarse el uniforme impecable y regresar a la zona seca y cálida como si acabara de sacar la basura. Las pesadas puertas se cerraron tras él, dejando a Samuel Jones solo, sollozando en silencio bajo la lluvia implacable. Julian finalmente bajó el teléfono, con los nudillos blancos. El video duraba 58 segundos. 58 segundos de brutalidad cruda e indefendible. Miró la pantalla, la evidencia digital que ahora tenía en sus manos. Sabía, con la escalofriante certeza de un hombre al borde de un precipicio, que su vida acababa de cambiar para siempre. No podía dejar de verlo, y desde luego no iba a dejar que nadie fingiera que no había sucedido. Julian regresó a su coche a trompicones, bajo la lluvia a cántaros, pero ya no sentía el frío. Un fuego distinto ardía en sus venas, una rabia fría y concentrada. Se sentó en el asiento del conductor, con el cuero crujiendo bajo su traje empapado, y cerró las puertas con llave. Durante un largo instante, permaneció allí sentado, con el rítmico tamborileo de la lluvia sobre el techo como único sonido, con el teléfono aferrado a la mano como una reliquia sagrada. Reprodujo el video. En la pantalla pequeña, la violencia era aún más visceral, más íntima. El audio era nítido a pesar de que la tormenta captaba el húmedo golpe de la porra, las espinas, las palabras venenosas y los jadeos ahogados de dolor de Samuel. No había ambigüedad. No había margen para la interpretación. Fue una paliza sancionada por el Estado. Conocía los canales oficiales. Podía presentar una denuncia ante la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. Se le asignaría un número de caso, se pasaría a un investigador, y luego, lenta y metódicamente, sería enterrada bajo una montaña de argumentos jurisdiccionales y obstruccionismo del sindicato policial. Thorne era el jefe. Era políticamente intocable, un rey en su propia ciudad. El sistema estaba diseñado para proteger a hombres como él. Así que Julián decidió eludirlo. Lo llevaría directamente a la más alta instancia, la de la opinión pública. Revisó sus contactos hasta encontrar un único número cifrado. Una periodista llamada María Flores. Era implacable, independiente,
y tenía fama de proteger sus fuentes con la ferocidad de un lobezno. Adjuntó el archivo de video y añadió un mensaje simple de 2 frases. Esto ocurrió hace 1 hora frente a la comisaría. El hombre de la porra es el jefe Marcus Thorne. Y pulsó enviar. No mencionó su nombre. Esperaba no tener que hacerlo. La explosión fue inmediata y espectacular. A la mañana siguiente, el video no era solo una noticia. Era el corazón de la ciudad. Se reproducía en bucle en todos los canales locales. Los brutales 58 segundos analizados y diseccionados por presentadores y comentaristas. Inundó las redes sociales, compartiéndose miles de veces por minuto. Las imágenes granuladas, salpicadas de lluvia, se convirtieron en un símbolo de todo lo que la gente temía sobre el poder descontrolado. Etiquetas como justicia para Samuel y Thorne debe irse fueron tendencia nacional. Samuel Jones, el hombre invisible del día anterior, se convirtió de repente en la persona más visible de la ciudad. Su dolor era un grito de guerra para la indignación. Sin embargo, el jefe Thorne era un maestro de la guerra política. No se ocultó ni ofreció una disculpa a medias. Convocó una conferencia de prensa para las 10:00. Caminó hacia el podio flanqueado por el presidente del sindicato de policía, Frank O'Malley, con cara de bulldog, y un grupo de oficiales con rostro adusto. Thorne miró directamente a las cámaras. Su expresión era una máscara cuidadosamente elaborada de solemne deber. Sé que el video que todos han visto es perturbador, comenzó, con una voz que resonaba con falsa sinceridad. Me resulta perturbador. Muestra una decisión difícil, tomada en una fracción de segundo, que ningún oficial quiere tomar jamás. Procedió a tejer una narrativa de una audacia impresionante. Afirmó que Samuel Jones no era un hombre inofensivo que buscaba refugio, sino un conocido agitador al que se le había advertido repetidamente sobre la intrusión, y que le había hecho gestos agresivos y amenazantes. Insistió en que el video fue editado maliciosamente para eliminar el contexto de sus intentos de desescalar la situación. El individuo que grabó esto, continuó Thorne con la mirada endurecida, no lo hizo como un ciudadano preocupado. Lo hicieron como un extremista antipolicía, con una clara intención de sembrar el caos y socavar a los valientes hombres y mujeres de este departamento. Fue una trampa, simple y llanamente. Frank Alley se acercó al micrófono con una voz áspera y rugiente. Este sindicato respalda al 100% al jefe Thorne. Usó la mínima fuerza necesaria para someter a un individuo inestable. No permitiremos que nuestro jefe sea sacrificado en el altar de la opinión pública por algún cobarde y anónimo guerrero del teclado. Julian vio la conferencia de prensa desde su oficina con un sabor amargo. Fue una clase magistral de desvío y difamación. Estaban cambiando el guión, convirtiendo a la víctima en el villano y al agresor en el héroe. Estaban desafiando al público a no creer lo que veían sus propios ojos y enviando un mensaje claro al videoasta anónimo. Sabemos quién eres, y vamos a por ti. La batalla había comenzado, y Julian sabía que la primera víctima era la verdad. Thorne no solo había declarado su inocencia, sino que había declarado la guerra. El anonimato de Julian duró menos de 6 horas después de la conferencia de prensa de Thorne. El jefe tenía acceso a todas las cámaras de vigilancia de la ciudad, una red de informantes y una unidad tecnológica capaz de rastrear a un fantasma. A media tarde, una citación apareció en su escritorio. No era una citación formal, sino una solicitud cortés y firme para ver al fiscal federal, David Sterling, de inmediato. La oficina de Sterling era la viva imagen del poder federal, con su escritorio de caoba pulida, banderas en posición de firmes y una vista panorámica de la ciudad. Pero el hombre tras el escritorio, era todo menos tranquilo. David Sterling era un fiscal de carrera que navegaba por las traicioneras corrientes de la política con soltura. Pero hoy su rostro era una tensa máscara de ansiedad. Le hizo un gesto a Julian para que se sentara, pero no se sentó. Se puso a caminar de un lado a otro. Julian, necesito que me digas qué demonios está pasando, empezó Sterling, evitando cualquier cortesía.
La alcaldía me ha estado llamando cada 15 minutos. El sindicato de policía acaba de presentar una queja formal contra un empleado federal no identificado por vigilancia poco ética. Saben que fuiste tú. Presencié una agresión, David, dijo Julian con voz firme. Una agresión grave. La documenté y me aseguré de que no se ocultara. Hice mi trabajo. ¿Tu trabajo? Sterling se giró, perdiendo la compostura. Tu trabajo es procesar delitos federales, no iniciar una guerra con toda la administración municipal. Has armado un lío, Julian. Marcus Thorne no es solo un jefe de policía, es un influyente político. Tiene al alcalde en el bolsillo. La mitad del ayuntamiento le debe favores, y el sindicato puede paralizar la ciudad si quiere. Finalmente dejó de pasearse y se inclinó sobre el escritorio, con las manos apoyadas en la madera. He visto el video. Es malo. Es indefendible. Pero te saliste de la cadena de mando. Lo hiciste público. Ahora el alcalde quiere que esto se resuelva en silencio. ¿Y cómo sugiere que lo hagamos?, preguntó Julian con voz gélida. ¿Debería emitir una declaración diciendo que malinterpreté a un hombre al que golpeaban con una porra? Quiero que deje que el sistema se encargue, replicó Sterling con voz suplicante. Que la División de Asuntos Internos investigue. Que la Junta de Revisión Civil celebre sus audiencias. Son los canales adecuados. Son los cementerios donde las quejas mueren, y tú lo sabes, replicó Julian. La Dirección de Asuntos Internos de Thorne lo exonerará y la Junta de Revisión no tiene poder real. Esto es una violación federal de los derechos civiles, y tengo la intención de abrir una investigación formal. Sterling palideció. No veía a Julian como un colega, sino como un lastre. Una bala perdida que amenazaba con hundir el barco. Quedas oficialmente recusado de cualquier asunto relacionado con este caso, dijo, con un tono ahora frío y oficial. Eres un testigo esencial. Entregarás el archivo de video original a la sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia, y no harás más declaraciones públicas. ¿Entiendo? Antes de que Julian pudiera responder, sonó la línea personal de Sterling. Contestó. Sí, señor alcalde. Ahora me encargo. Escuchó un momento, con la mirada fija en Julian. Entiendo perfectamente la postura de la ciudad. El mensaje era inequívoco. Todo el aparato político de la ciudad se estaba movilizando, no para investigar un delito, sino para proteger al criminal. Julian salió de la oficina de Sterling con una profunda sensación de aislamiento. No solo se había enemistado con Marcus Thorne, se había enemistado con el mismo sistema que había jurado defender. Las filas se cerraban y él estaba fuera. El contraataque de Thorne y sus aliados fue rápido y preciso. Sabían que no podían borrar por completo el video de la memoria pública, así que optaron por la siguiente mejor estrategia: destruir la credibilidad del hombre que lo filmó. A la mañana siguiente, apareció un artículo en portada en el periódico más conservador de la ciudad. Una publicación conocida por su firme apoyo a la policía. El titular fue explosivo: La venganza de fiscales corruptos contra la policía, expuesta. El artículo, que citaba fuentes anónimas de alto nivel dentro del sistema judicial, fue una obra magistral de difamación. Nombró a Julian Hayes como el hombre que filmó el video y lo retrató no como un denunciante, sino como un fanático ambicioso y acérrimo con un profundo odio hacia las fuerzas del orden. Habían filtrado su expediente personal, sellado, seleccionando y tergiversando cada detalle para que encajara en su narrativa. Detallaron 2 casos específicos de su pasado, en los que había procesado con éxito a agentes de policía por uso excesivo de la fuerza. El artículo omitió el hecho de que ambos casos presentaban pruebas irrefutables, y resultaron en condenas unánimes del jurado. En cambio, los presentó como ejemplos del sesgo antipolicial de Julian. Mencionó un reconocimiento que había recibido por sus tácticas agresivas para desmantelar un cártel de la droga, pero lo presentó como evidencia de su mentalidad de ganar a toda costa. Incluso desenterraron una pequeña reprimenda secreta de los inicios de su carrera, por forzar los límites de las normas de descubrimiento en un caso,
presentándola como prueba de que era un fiscal que se saltaba los plazos y en quien no se podía confiar. Los colegas describen a Hayes como un lobo solitario, decía el artículo. Un hombre que a menudo choca con sus superiores y se cree superior a las normas establecidas. El efecto fue inmediato y corrosivo. Julian entró en la oficina esa mañana y se encontró con un mar de miradas desviadas y conversaciones repentinas en voz baja que cesaron en cuanto se acercó. La camaradería que alguna vez compartió con sus colegas se evaporó, reemplazada por la sospecha y la distancia. Ahora lo veían no como uno más, sino como el hombre del periódico, el fanático cobarde. La filtración de su expediente personal fue una violación brutal, una señal para todos los agentes del orden de que era blanco fácil. La campaña de desprestigio se extendió al mundo digital. Los blogs y cuentas en redes sociales a favor de la policía amplificaron la historia, añadiendo sus propios detalles. Aparecieron memes que representaban a Julian como un villano de dibujos animados con una venganza. Su foto oficial del gobierno estaba por todas partes. Su vida privada, antes privada, ahora era objeto de especulación pública. Recibió un aluvión de correos y mensajes, algunos de apoyo, pero muchos llenos de virulencia y amenazas. Traidor, ¿esperas que un policía esté ahí cuando necesites ayuda? Eres una desgracia. David Sterling lo llamó de vuelta a su despacho. El fiscal federal parecía exhausto. Te dije que irían a por ti, Julian, dijo, señalando el periódico que tenía sobre el escritorio. Así es como opera Thorne. No se defiende. Destruye a quien lo trae. Están mintiendo, dijo Julian, con la voz tensa por la ira contenida. No importa, respondió Sterling, con la voz cargada de resignación. La historia está escrita. A la vista del público ya no se trata de un indigente golpeado. Se trata de un fiscal combativo contra un heroico jefe de policía. Han enturbiado tanto las aguas que ya nadie sabe cuál es la verdad. Julian sintió una escalofriante sensación de impotencia. Thorne no solo se defendía, lo aislaba metódicamente, envenenando su reputación y convirtiéndolo en un enemigo del Estado al que servía. El jefe estaba demostrando que tenía el poder no solo de cometer un crimen a plena luz del día, sino de reescribir la realidad misma después. Julian se estaba ahogando. El ataque coordinado a su persona era implacable, y el aislamiento parecía absoluto. Su jefe lo había marginado. Sus colegas lo rechazaban, y media ciudad estaba convencida de que era un villano. Pasaba sus días relegado a papeleo sin sentido, y las paredes de su oficina se sentían cada vez más como una celda. Estaba en su punto más bajo, empezando a preguntarse si Thorne ya había ganado, cuando un correo críptico llegó a su bandeja de entrada. El remitente era anónimo, el asunto simple, un viejo enemigo de tu nuevo enemigo. El mensaje era breve. Sé quién es Marcus Thorne. Sé de lo que es capaz. Si de verdad quieres detenerlo, quizás pueda ayudarte. El viejo North Star Diner. 20 sororios. Ven solo. Normalmente Julian lo habría descartado como una locura o una trampa, pero no le quedaban opciones. Esa noche, condujo hasta el restaurante, una reliquia de otra época con sus molduras cromadas y vinilos rotos. Se sentó en la mesa mencionada en el correo electrónico y esperó, con los sentidos alerta. Unos minutos después, entró un hombre mayor. Era alto y delgado, con una abundante cabellera blanca y un rostro que denotaba integridad y una fuerza serena. Se movía con la postura rígida de quien ha pasado toda su vida en uniforme. Se sentó en la cabina frente a Julian y le ofreció la mano. Julian Hayes, soy Robert Miller. El nombre me llegó al instante. El capitán Robert Miller, un veterano de 30 años en la fuerza, un policía condecorado y universalmente respetado de la vieja escuela. Había sido el oficial al mando de la comisaría del centro durante una década antes de jubilarse anticipadamente hace 5 años. En aquel entonces, se barajaban rumores. Problemas de salud, agotamiento. Pero nunca se confirmó nada.
Su partida había allanado el camino para que su ambicioso subinspector, Marcus Thorne, asumiera el mando, y finalmente se convirtiera en jefe. «Su capitán Miller», dijo Julian, estrechándole la mano. «Leí sobre su jubilación. Fue una pérdida para la ciudad». Miller esbozó una sonrisa seria y sin humor. «No fue una jubilación, señor Hayes. Fue una rendición forzada. Thorne me echó. Era mi subordinado, pero se le daba mejor la política. Susurrar a los oídos adecuados, cobrar favores. Hizo mi posición insostenible. Podía retirarme con mi pensión y mi dignidad, o quedarme y verlo quemar todo lo que había construido». Se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. «Te he estado observando estos últimos días. Te vi mantenerte firme. Vi cómo Thorne y el sindicato intentan destruirte. Es la misma estrategia que usó conmigo y con una docena de otros buenos policías que se interpusieron en su camino. No solo derrota a sus enemigos, sino que aniquila su reputación». Miller se agachó y levantó un pesado maletín de cuero desgastado sobre la mesa que los separaba. Los cierres se abrieron con un clic definitivo. No contenía ropa ni efectos personales, sino archivos, cuadernos y cintas de casete meticulosamente organizados. «Sabía que este día llegaría», dijo Miller en voz baja y firme. «Sabía que un día la arrogancia de Thorne lo haría cometer un desliz imposible de escabullir. Así que me preparé. Durante los últimos 20 años de mi carrera, mantuve un registro secreto, un archivo oculto». Golpeó la tapa de una gruesa carpeta manila. Cada queja civil contra Thorne, que se perdió o se desestimó por falta de pruebas. Cada vez que usó un insulto racial en el vestuario, cada vez que instó a sus oficiales a saltarse las reglas, cada memorando, cada informe que falsificó, todo está aquí. Yo era capitán. Vi cosas. Guardé copias. Esperaba a alguien con las agallas y la posición para usarlas. Ese video que grabaste fue el desliz que esperaba». Julian miró el maletín, invadido por una sensación de asombro. Esto no era solo una colección de viejas quejas. Esta era la clave. Esta era la historia de la corrupción de Marcus Thorne, documentada por un hombre de integridad intachable. Ya no estaba solo. Acababa de encontrar al único hombre en la ciudad que odiaba a Marcus Thorne más que él, y que había traído los recibos para demostrarlo. Durante las siguientes horas, el tranquilo reservado del restaurante se transformó en una sala de guerra. El olor a café rancio y papel viejo impregnaba el aire mientras Julian y Robert Miller hurgaban en el contenido del maletín. Era un informe forense sobre la decadencia moral de un hombre, elaborado con la meticulosidad de un policía de carrera. La documentación de Miller era impecable. Cada incidente se registraba con fecha, hora, testigos y número de placa. El primer archivo que Julian abrió estaba etiquetado como «Quejas civiles». Contenía copias de más de 2 docenas de acusaciones de uso excesivo de la fuerza contra Thorne durante su época como policía de calle y sargento, todas declaradas oficialmente infundadas. Detrás de cada denuncia se encontraba la adenda privada manuscrita de Miller. Una nota detallaba un incidente de 1998 en el que Thorne supuestamente le rompió la mandíbula a un adolescente latino durante una parada, y luego obligó a su compañero novato a presentar una denuncia falsa, alegando que el chico los había atacado primero. El compañero, un joven y prometedor oficial, había renunciado. Un mes después, la policía se encargó de la fuerza. «Thorne lo llamaba justicia callejera», dijo Miller con un gruñido bajo. Les enseñó a sus hombres que las reglas eran solo para presumir. El verdadero trabajo se hacía en los callejones, donde no había cámaras. Después llegaron los cuadernos llenos de la letra pulcra y precisa de Miller. Eran un registro diario de la cultura interna de la comisaría bajo la creciente influencia de Thorne. Julian leyó entradas que documentaban el uso abierto de insultos raciales por parte de Thorne para describir a los sospechosos, refiriéndose a la comunidad negra como la jungla y ordenando a sus oficiales que partieran cráneos en barrios minoritarios para mantenerlos a raya. Estas
no eran solo las divagaciones de un colega resentido. Eran un registro contemporáneo de un patrón de comportamiento racista documentado por un oficial al mando. Luego llegaron las cintas de casete. Miller sacó una pequeña grabadora portátil. A Thorne le gustaba presumir, explicó, sobre todo después de unas copas en el sindicato. Pensó que yo era solo uno de los veteranos que coincidía con él. Le dio al play. La voz de un Marcus Thorne más joven y descarado llenó la cabina, arrastrada por el alcohol, pero inconfundiblemente suya. Se jactaba de cómo había hecho desaparecer pruebas en un importante caso de drogas, porque el acusado era primo lejano de un concejal. Algunos favores se hacen en voz alta, otros en silencio. Se rió Thorne en la grabación. Este fue discreto. Apretó la mandíbula Julian. Esto fue más que una violación de derechos civiles. Fue obstrucción a la justicia, crimen organizado, conspiración. Era una organización criminal que operaba desde dentro del departamento de policía. A medida que profundizaban, el alcance de la corrupción de Thorne se volvía asombroso. Había documentos que sugerían que aceptaba sobornos de empresas de seguridad privadas para obtener contratos municipales. Memorandos que demostraban que deliberadamente subfinanciaba las investigaciones de delitos en barrios pobres para inflar las estadísticas de delincuencia, justificando así sus exigencias de un mayor presupuesto. El archivo más contundente era el último. Detallaba la campaña de Thorne para expulsar a Miller. Incluía declaraciones juradas de otros 2 oficiales superiores a quienes Thorne había amenazado, diciéndoles que lo apoyaran para la capitanía, o encontraría algo en sus archivos que les haría perder la carrera. Era el retrato de un hombre que no solo ascendía por la escalera del poder, derrotaba a patadas a cualquiera que estuviera en ella y prendía fuego a la escalera tras él. Para cuando terminaron, el restaurante estaba vacío, y los primeros indicios del amanecer iluminaban el cielo. Julian sintió un profundo peso. La gravedad del mal documentado en los archivos que tenía ante sí. No se trataba solo de una paliza. Se trataba de una enfermedad que había arraigado en las fuerzas del orden de la ciudad durante décadas. Nunca me vio como una amenaza, dijo Miller, guardando los archivos con cuidado. Yo era solo el veterano, la reliquia. Nunca imaginó que yo estaba dando testimonio. Te subestimó, dijo Julian, con la voz llena de una renovada determinación. Y me subestimó a mí. Ahora tenía las armas que necesitaba. Pero sabía que esta evidencia por sí sola no era suficiente. Para que se mantuviera, para derribar a Thorne, necesitaban a la única persona que pudiera conectar el pasado con el presente. La propia víctima, Samuel Jones. Con la evidencia explosiva de Miller en la mano, la estrategia de Julian cambió. Ahora tenía los medios para demostrar un patrón de corrupción. Pero la paliza a Samuel Jones fue la mecha que podría encenderlo todo. El testimonio de Samuel fue la prueba viviente de la brutalidad de Thorne. El núcleo emocional que haría que el público y cualquier posible jurado vieran más allá de las maniobras políticas. Pero encontrarlo fue como buscar un fantasma. Samuel Jones había desaparecido. Tras la viralización del video, se había convertido en el hombre más famoso y vulnerable de la ciudad. Los medios lo habían rodeado. Los albergues para personas sin hogar estaban desbordados de reporteros. Y peor aún, Julian sabía que los agentes de Thorne también lo estarían buscando. No intentarían ayudarlo. Buscarían intimidarlo para que guardara silencio o, peor aún, arrestarlo con algún cargo falso para desacreditarlo como testigo. El tiempo corría. Julian no podía usar recursos oficiales. Su acceso había sido restringido y no confiaba en que nadie en su oficina pudiera filtrar sus movimientos al alcalde o a la policía. Estaba solo, con Miller como único aliado. El capitán retirado, sin embargo, aún tenía profundas raíces en la ciudad. La comunidad de personas sin hogar tiene su propia red, explicó Miller mientras se encontraban en una biblioteca pública, hablando en voz baja. Saben cómo desaparecer cuando es necesario. No confían en la policía y ahora mismo no confían en nadie trajeado. Durante 2 días buscaron. Miller contactó con viejos contactos,
un sacerdote con experiencia en la calle que dirigía un comedor social, un trabajador social en quien había confiado durante años. Julián se ocupaba de los aspectos legales, revisando los registros judiciales y de arrestos cada hora, rezando para que el nombre de Samuel no apareciera. Visitaron albergues, misiones y campamentos en pasos subterráneos. Mostraron la foto de Samuel, un fotograma del video de Julián, pero se encontraron con un muro de silencio y sospecha. Las personas sin hogar de la ciudad sabían que hablar con hombres de traje a menudo solo traía problemas. La presión aumentaba a medida que la maquinaria de relaciones públicas de Thorne seguía en marcha. Empezaron a circular noticias, probablemente alimentadas por fuentes policiales, sobre los antecedentes penales de Samuel. Una colección de delitos menores por vagancia, hurto de alimentos en tiendas y dormir en un parque público. Lo pintaban como un delincuente profesional, un vagabundo volátil y un testigo poco fiable. Thorne está intentando envenenar el pozo, le dijo Julian a Miller mientras estaban sentados en su coche, tras perderse otra pista. Para cuando encontremos a Samuel, el público ya lo habrá condenado. Por fin tuvieron una oportunidad. El sacerdote del comedor social llamó a Miller. Una voluntaria había reconocido a Samuel. Ella dijo que él había estado aterrorizado, hablando de cómo los coches de policía pasaban lentamente por donde quiera que intentaba descansar. Había mencionado a un hermano que trabajaba de conserje nocturno en un almacén del distrito industrial. Era una posibilidad remota, pero era lo único que tenían. Esa noche, condujeron hasta el extenso distrito de almacenes, un laberinto de calles oscuras y vacías y silenciosos edificios de ladrillo. Encontraron el almacén y esperaron. Pasaron las horas. Poco después de las 2:06 a.m., apareció un hombre con una lonchera. Parecía exhausto, pero su rostro se parecía mucho al de Samuel. Julian y Miller se acercaron con cautela. Julian le mostró su identificación federal. «No estamos aquí para causar problemas», dijo Julian con amabilidad. «Buscamos a tu hermano, Samuel. Necesitamos ayudarlo». El hombre, llamado David, se mostró cauteloso al instante. ¿Ayudarlo o usarlo? Todos quieren un pedazo de él ahora. Periodistas, policías, son como buitres. Nosotros no somos como ellos, dijo Miller, con la serena autoridad de sus años en la policía. Tenemos pruebas que pueden encerrar definitivamente al hombre que le hizo esto. Pero necesitamos que Samuel esté dispuesto a testificar. Podemos protegerlo. David estudió sus rostros, buscando engaños. Vio el cansancio en los ojos de Julian y la firme determinación en los de Miller. Tomó una decisión. Se ha estado quedando conmigo. Está muerto de miedo. Les dio su dirección, un pequeño apartamento encima de una lavandería. Tengan cuidado. La policía ha estado esperando en la calle todo el día. Mientras conducían hacia el apartamento, Julian sintió una oleada de adrenalina. Estaban cerca, pero al doblar la última esquina se les encogió el corazón. Una patrulla de la policía municipal estaba estacionada a 15 metros del edificio, con el motor al ralentí, una presencia silenciosa y amenazante en la oscuridad de la noche. Thorne no solo buscaba a Samuel, sino que lo observaba. Sacar a Samuel Jones del apartamento sin que la patrulla lo viera fue una experiencia estresante. Miller, usando su astucia policial de la vieja escuela, presentó un informe falso de disparos a 2 cuadras de distancia. Una táctica que admitió detestar, pero que consideró necesaria. Mientras la patrulla se alejaba a toda velocidad, con las sirenas aullando, Julian entró apresuradamente. Encontró a Samuel Jones acurrucado en una habitación escasamente amueblada, con el rostro destrozado por el miedo y el dolor. Tenía el hombro y la espalda cubiertos de profundos y feos moretones. «Señor Jones», dijo Julian en voz baja. «Me llamo Julian Hayes. Soy quien grabó el video». A Samuel se le llenaron los ojos de lágrimas. «Creí que nadie me vio. Creí que estaba solo». Solo tenían unos minutos. Julian le explicó la situación, la necesidad de su testimonio y le prometió protección federal. Con la ayuda de David, sacaron a Samuel por una chimenea y lo metieron en el coche de Julian.
desapareciendo en la noche justo cuando la patrulla regresaba a su puesto. Julian llevó a Samuel a una casa segura financiada por el Departamento de Justicia, un lugar donde ni siquiera el alcalde podía alcanzarlo. Tenía a su testigo estrella. Por primera vez en días, sintió que había recuperado el control. La sensación no duró. La noche siguiente, Marcus Thorne dio su golpe maestro. Esta vez no usó un periódico amigo. Fue directo a la yugular, lanzando su bombazo a una cadena nacional de noticias por cable. El segmento comenzó con un presentador de aspecto sombrío. Esta noche, un impactante avance en el caso contra el jefe de policía Marcus Thorne, al descubrir pruebas inquietantes de la mala praxis fiscal del hombre que lo inició todo. Julian Hayes. Julian sintió que un terror gélido le recorría la espalda, mientras la pantalla se llenaba de imágenes granuladas en blanco y negro. Era un video de una declaración jurada de un caso de asesinato de alto perfil, relacionado con una pandilla que había procesado 3 años antes. El testigo clave era un joven aterrorizado que había sido amenazado por la pandilla. La grabación que Thorne había filtrado era un clip de 30 segundos cuidadosamente seleccionado. En él, la voz de Julian era aguda y su postura agresiva. Estaba inclinado sobre la mesa, apuntando con el dedo al testigo. «Tienes que recordar lo que viste», decía la voz de Julian en la cinta, con un tono amenazante. «Porque si no lo haces, estos tipos se librarán. Y si se libran, sabrán quién eres, sabrán dónde vives. Tu memoria es lo único que te mantiene a salvo, ¿me entiendes?». La presentadora reapareció con una expresión de profunda preocupación. Los expertos legales con los que hemos hablado afirman que este es un claro caso de intimidación de testigos. El fiscal Julian Hayes amenazó a un testigo, coaccionándolo para obtener una condena. Esto plantea una pregunta escalofriante. Si está dispuesto a hacer esto, ¿de qué más es capaz? ¿Y podemos confiar en lo que diga sobre el jefe Thorne? La transmisión fue un golpe contundente y despiadado. Thorne había tomado el historial de Julian, sus propias palabras, y las había convertido en un arma. Julian recordaba vívidamente esa declaración. El testigo había estado a punto de retractarse por miedo. Julian había intentado recordarle el peligro real que correría si los asesinos quedaban libres, robándole el valor para decir la verdad. Fue una táctica dura y al límite, pero no ilegal, y desde luego no fue intimidación como la que el equipo de Thor estaba presentando. Habían cortado el video justo antes de que Julian le ofreciera al hombre acceso total al programa de protección de testigos para él y su familia. Su teléfono empezó a sonar. Era David Sterling. Su voz era glacial. «Julian, ahora mi oficina». La campaña de desprestigio sobre su venganza había sido perjudicial. Esto fue catastrófico. Esto no solo cuestionaba sus motivos. Atacaba los cimientos mismos de su ética legal. Lo hacía parecer un criminal tan injusto como las personas a las que procesaba. Mientras conducía hacia la oficina de Sterling, Julian supo que no se trataba de un ataque más. Thorne ya no intentaba desacreditarlo. Intentaba acabar con su carrera. El camino a la oficina de David Sterling se sintió como una marcha hacia la horca. El noticiero se había extendido como la pólvora, y el ambiente en el centro de justicia había pasado de la fría sospecha a la hostilidad absoluta. Julian podía sentir las escaleras a sus espaldas, oír los susurros. Ya no era solo un paria. Era una desgracia. Sterling lo esperaba, pero esta vez no estaba solo. 2 individuos de la Oficina de Responsabilidad Profesional, OPER, del Departamento de Justicia, con rostro serio, estaban en la sala. No le estrecharon la mano. «Julian, ¿has visto las noticias?», comenzó Sterling con voz monótona y sin emoción. Se filtró la grabación de la declaración del caso del Estado contra Rivera. La OPR ha abierto una investigación formal sobre tu conducta en ese proceso. Ese clip fue arrancado de contexto, dijo Julian con voz tensa. Lo cortaron para hacerme quedar como un monstruo. La grabación completa me muestra ofreciendo protección al testigo, explicándole sus derechos. Por supuesto, obtendremos la grabación completa como parte de nuestra investigación.
dijo fríamente uno de los agentes de la OPR. Pero el daño ya está hecho. El público ha visto a un fiscal federal aparentemente amenazando a un testigo. La imagen es insostenible. La integridad de esta oficina se ha visto comprometida. Sterling, que había estado mirando por la ventana, finalmente se giró para mirarlo. Su mirada era fría. Ya había tomado una decisión. No tengo elección, Julian. Con efecto inmediato. Queda en licencia administrativa indefinida. Queda suspendido. Entregará su placa, su arma de servicio y sus credenciales. No debe entrar a este edificio ni acceder a ninguna base de datos federal hasta que concluya esta investigación. Un agente armado lo escoltará a su oficina para recoger sus pertenencias y luego lo escoltará fuera del recinto. Las palabras le dieron a Julian un golpe físico. Suspendido. Despojado de su autoridad, de su identidad. Había dedicado toda su vida adulta a este trabajo, a la búsqueda de justicia. De un plumazo, Marcus Thorne se lo había arrebatado todo. Lo expulsaban del templo al que había servido, tildado de corrupto por la misma institución por la que había luchado. David, no puedes hacer esto, suplicó Julian, perdiendo la compostura por fin. Esto es justo lo que Thorne quiere. Te está usando para neutralizarme. ¿No lo ves? Lo que veo, dijo Sterling alzando la voz, es un fiscal que ha desatado una polémica política que amenaza con incendiar todo este departamento. Te lo advertí, Julian. Te dije que te retiraras, que dejaras que el sistema funcionara. Pero no me hiciste caso. Te creías más listo que los demás. Bueno, mira a dónde te ha llevado. La escolta fue humillante. Un agente silencioso y de rostro adusto lo siguió hasta su oficina. De pie en la puerta mientras Julian empacaba una sola caja de cartón con sus fotos, sus libros de derecho y los pocos objetos personales que habían hecho suya la estéril oficina gubernamental. Compañeros que conocía desde hacía años pasaban junto a él, negándose a mirarlo a los ojos. Era como si ya lo hubieran condenado. Mientras lo acompañaban por el vestíbulo y salía por la puerta principal, le aguardaba la humillación final. Una multitud de periodistas, alertados de su suspensión, lo rodearon. Las cámaras lo enfocaban en la cara. Los micrófonos se dirigían hacia él. ¿El señor Hayes tiene algún comentario sobre las acusaciones de manipulación de testigos? ¿Lo van a despedir? Amenazó a un testigo para que lo condenaran. Se abrió paso entre la multitud, con el rostro desolado, y llegó a su coche. Permaneció allí sentado un buen rato, con la caja de cartón en el asiento del copiloto, mientras los sonidos de la ciudad se filtraban a través del cristal. Estaba aislado, calumniado y ahora oficialmente impotente. Thorne había ganado. Había jugado mejor el juego, usando las rígidas reglas de autoprotección del sistema para aplastar al hombre que se atrevió a desafiarlo. Desde fuera, parecía una derrota total. Julian Hayes, el fiscal acérrimo, estaba acabado. El apartamento de Julian se convirtió en su santuario y su prisión. Durante 2 días, apenas se movió del sofá. Las persianas bajadas impidieron que la ciudad se volviera contra él. Los canales de noticias repetían una y otra vez el incriminatorio video de su declaración. Su nombre era Mad. Su carrera estaba en ruinas. Una profunda desesperación lo invadió, pesada y sofocante. Thorne no solo lo había vencido, lo había destrozado. Al tercer día, unos golpes persistentes resonaron en el apartamento. Era Robert Miller. El capitán retirado entró con la llave de repuesto que Julian le había dado y contempló la escena. La habitación a oscuras, los contenedores de comida para llevar, el hombre derrotado en el sofá. Esto es lo que quiere, ¿sabes?, dijo Miller con voz suave pero firme mientras abría las persianas, dejando entrar la luz del sol. Quiere que te rindas, que te metas en un agujero y desaparezcas. ¿Vas a darle la satisfacción? ¿Qué se supone que debo hacer, Robert? La voz de Julian se quedó en suspenso. No tengo acceso, no tengo poder. Publicó un video alterado y mi propio departamento me arrojó a los lobos sin pensarlo 2 veces. Un video alterado, repitió Miller con expresión pensativa.
Dijiste que la cinta completa te exonera. Te muestra ofreciendo protección a testigos justo después de la parte que cortaron. Claro que sí, dijo Julian con amargura. Pero la cinta completa está guardada en una bóveda de pruebas del Departamento de Justicia. No puedo acceder a ella. La OPR tardará semanas, quizás meses, en revisarla oficialmente. Para entonces, la mentira estará grabada en piedra. Miller se sentó frente a él. Thorne no es del Departamento de Justicia. ¿Cómo consiguió ese clip? La pregunta flotaba en el aire. Las cintas de declaraciones de casos federales eran evidencia sellada y de alta seguridad. Para que Thorne consiguiera una copia, habría necesitado la ayuda de alguien de adentro, un secretario judicial, otro fiscal, alguien con influencia. Y si hubiera conseguido una copia, probablemente no habría sido la cinta maestra oficial. Habría sido un duplicado, un archivo digital. Una chispa se encendió en la mente de Julián, atravesando la niebla de su depresión. El abogado defensor, dijo, incorporándose. En el caso de Rivera, la defensa tenía derecho a una copia de la declaración jurada para el descubrimiento de pruebas. Thorne debió haberla obtenido de ellos. Les pagó. Los amenazó. ¿Quién sabe? Eso significa que hay otra copia de la cinta completa sin editar por ahí. Terminó Miller con los ojos brillantes. Una que no está guardada en una bóveda federal. Una esperanza, aguda y dolorosa, invadió a Julian. Buscó a toda prisa su portátil. El abogado defensor en ese caso había sido Kevin O'Connell, un defensor público que desde entonces había ejercido la abogacía privada. Julian encontró el número de su nueva oficina y llamó. No se presentó como fiscal suspendido, sino como investigador privado que revisaba la condena de Rivera. Pidió una copia de los archivos de descubrimiento, incluyendo todas las declaraciones en video, y ofreció pagar la tarifa estándar de archivo. La secretaria de O'Connell, sin pensárselo 2 veces, accedió. 2 días después, un mensajero entregó un paquete con un juego de DVD. Las manos de Julian temblaban al insertar el primero en su portátil. Era la declaración completa y sin editar del testigo. Adelantó el momento crucial. Ahí estaba. El vídeo que Thorne había filtrado se reproducía exactamente igual que en la televisión, pero la cámara seguía grabando. Se vio a Julian suavizando el tono, acercando una silla, y entonces llegaron las palabras que Thorne había cortado con tanto cuidado. Y por eso tenemos el programa de protección de testigos. Podemos mudarte a ti y a toda tu familia. Nuevos nombres, nueva ciudad. Te mantendremos a salvo, pero tienes que ser tú quien diga la verdad. Sabía que esa era la reivindicación que estaba ahí, pero entonces vio algo más, algo que le heló la sangre. Rebobinó la cinta y la volvió a reproducir, esta vez observando el fondo. Durante la declaración, se veía un reloj digital en la pared detrás del testigo. Mientras Julian se inclinaba para pronunciar su discurso de firmeza, la hora del reloj marcaba 18:15, pero justo antes de que lo hiciera, durante un instante casi imperceptible, los números del reloj parpadearon, mostrando una hora diferente antes de corregirse. Era un artefacto digital, un fallo técnico que a veces ocurría cuando un archivo de video se copiaba o editaba de forma inexperta. «Dios mío», susurró Julian. Miller se acercó. «¿Qué es?» «Thorne no solo filtró el video», dijo Julian, con una lenta y peligrosa sonrisa extendiéndose por su rostro. «No solo lo sacó de contexto, sino que lo manipuló. Esa postura agresiva», yo señalando con el dedo. Eso fue en otra parte de la declaración 20 minutos antes, cuando estaba cuestionando al testigo sobre una inconsistencia fáctica. Insertó digitalmente esa imagen sobre el audio donde yo hablaba de la pandilla. No solo inventó una mentira por omisión, creó una falsificación profunda, una torpeza. Ahí estaba, el fallo fatal. Thorne, en su arrogante afán por destruir a Julian, se había descuidado. No solo había sacado un video de contexto, había inventado pruebas, un delito grave. Y Julian tenía ahora la prueba irrefutable,
y con fecha en su pantalla. El cazador acababa de convertirse en la presa. El descubrimiento de la manipulación digital de Thorne lo cambió todo. La desesperación que había paralizado a Julian fue consumida por una rabia fría y esclarecedora. Ya no era una víctima que luchaba por limpiar su nombre. Era fiscal con pruebas irrefutables de un delito cometido por el jefe de policía de la ciudad, pero sabía que no podía llevarlo al Departamento de Justicia. Sterling ya había mostrado sus cartas. Lo ocultaría para evitar más escándalos. Julian tenía que armar su propio ejército. Su primera llamada fue a María Flores, la periodista que había revelado la noticia. La conoció en una discreta cafetería lejos del centro. No solo le contó la historia, sino también las pruebas. Reprodujo la cinta completa de la declaración, y luego le mostró el artefacto digital, el reloj parpadeante, explicándole su significado. María abrió mucho los ojos. Como periodista, comprendía el poder de lo que veía. Esto no es solo una refutación, dijo con la voz cargada de emoción. Es la prueba de una conspiración para obstruir la justicia. Falsificó pruebas para incriminar a un fiscal federal. Esto va mucho más allá de una paliza. Necesito más que un artículo. María Julián dijo: necesito una plataforma sin filtros. Quiero dar una conferencia de prensa en vivo, sin ediciones, sin cortes, sin que nadie lo tergiverse. Solo yo, las pruebas y la verdad. ¿Puede tu cadena lograrlo? Asintió, escribiendo frenéticamente en su teléfono. Podemos y lo haremos. A continuación, Julian y Miller contactaron a las organizaciones de derechos civiles más importantes de la ciudad. Se reunieron con los líderes de la NAACP y la ACLU, mostrándoles no solo las pruebas de la manipulación del video por parte de Thorne, sino también revelando el maletín de secretos de Miller. Expusieron los 20 años de racismo de Thorne, sus quejas ocultas y su cultura de abuso. Los líderes de los derechos civiles, que llevaban años combatiendo a Thorne en las trincheras políticas, quedaron atónitos. Desde hacía tiempo sospechaban de su profunda corrupción, pero ahora contaban con pruebas documentadas por un respetado capitán de policía. De inmediato le prometieron todo su apoyo, ofreciendo recursos legales, financiación para un local y, lo más importante, su credibilidad. Movilizarían a sus miembros, asegurando una asistencia masiva a la conferencia de prensa. El plan se concretó con una rapidez asombrosa. Consiguieron el salón de baile de un hotel del centro para la conferencia de prensa programada para 2 días después, a las 9:00 AM en punto. Una hora elegida para acaparar todas las noticias del día. La cadena de María Flores accedió a transmitirlo en directo, y otros medios nacionales, al percibir una noticia importante, siguieron el ejemplo rápidamente. Evitarían a los medios locales, muchos de los cuales estaban demasiado vinculados con el departamento de policía como para ser confiables. Julian trabajó incansablemente con Miller y un equipo de abogados pro bono de la ACLU. Prepararon presentaciones meticulosas. Se contrató a un experto forense digital de alto nivel para realizar un análisis detallado de la manipulación del video, con gráficos fáciles de entender para el público general. Los archivos de Miller fueron escaneados y organizados en una cronología devastadora de los crímenes de Thorne. Citaron al hermano de Samuel Jones, David, y al sacerdote del comedor social para que hablaran sobre la intimidación policial que habían presenciado. Estaban construyendo un caso irrefutable, no para un tribunal, sino para que todo el mundo lo viera. Se filtró la noticia de la inminente conferencia de prensa, y la ciudad comenzó a vibrar de anticipación. Thorne y el sindicato de policía intentaron desestimarlo como una maniobra desesperada de un fiscal suspendido y deshonrado, pero parecían nerviosos. Intentaron presionar al hotel para que cancelara el evento, pero el hotel, respaldado por el apoyo legal de la ACLU, el equipo se negó a ceder. La noche anterior a la conferencia de prensa, Julian Miller y su pequeño equipo se reunieron en el salón vacío. Realizaron una última revisión técnica. La enorme pantalla detrás del podio mostraba la imagen congelada y condenatoria del reloj parpadeante. Con la vista fija en el mar de sillas vacías,
Julian sintió el inmenso peso del momento. Esta era su única oportunidad. No habría segundas oportunidades. Ya no luchaba solo por su carrera. Luchaba por Samuel Jones, por Robert Miller, por cada persona a la que el sistema había fallado, y por la idea misma de que la verdad aún importaba más que el poder. La ciudad contuvo la respiración. En las 24 horas previas a la conferencia de prensa, la tensión que se había mantenido latente durante semanas alcanzó su punto álgido. El evento que se avecinaba ya no era solo una noticia. Era un enfrentamiento, un duelo público por el alma de la ciudad. Todos se vieron obligados a elegir un bando. El jefe Thorne, al darse cuenta de que sus intentos de destitución habían fracasado, pasó a la ofensiva con furia. Apareció en un programa de radio conservador sindicado. Su voz era un gruñido bajo y seguro. «Que quede claro», le dijo al presentador. «Esta conferencia de prensa no es más que un circo orquestado por un fiscal corrupto y sus aliados radicales antipolicía». El señor Hayes fue suspendido por manipulación de testigos. Es un hombre desesperado que lanza lodo a ver qué pega. La buena gente de esta ciudad lo ve. Saben que he dedicado mi vida a mantenerlos a salvo. El sindicato de policía movilizó sus fuerzas. Oficiales fuera de servicio, alentados por la dirección sindical, anunciaron una manifestación por el orden público en la calle, justo afuera del hotel, simultáneamente con la conferencia de prensa. Fue un acto de intimidación apenas disimulado. Una demostración de fuerza diseñada para dominar las cámaras de noticias y ahogar el mensaje de Julian. Frank Ali, presidente del sindicato, apareció en las noticias locales con el rostro enrojecido por la ira. «Mis oficiales están hartos de ser vilipendiados por delincuentes y los supuestos activistas que los apoyan. Estaremos allí para apoyar a nuestro jefe y demostrarle a esta ciudad que no nos dejaremos intimidar». En respuesta, la coalición de grupos de derechos civiles y activistas comunitarios organizó una contraprotesta. Convocaron una manifestación por la justicia y la rendición de cuentas, instando a la ciudadanía a acudir al hotel para solidarizarse con Julian Hayes y todas las víctimas de la brutalidad policial. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla digital con simpatizantes de ambos bandos, enfrentándose ferozmente. Las etiquetas signo de número con espina y signo de número, apoyo a Julian Ward por la supremacía. La ciudad parecía un polvorín. El alcalde emitió un comunicado llamando a la calma, una súplica que pareció débil e ineficaz. Los negocios cercanos al hotel anunciaron su cierre por el día, temiendo violencia. La actual cúpula policial, todos leales a Thorne, emitió un comunicado asegurando al público que mantendrían el orden, pero no logró calmar la ansiedad de la ciudad. Parecía como si prometieran controlar un incendio provocado por ellos mismos. Dentro del hotel, Julian y su equipo estaban confinados, trabajando en una suite de habitaciones seguras. El ambiente era una mezcla de intensa concentración y nerviosismo. Ensayaron sus presentaciones, cronometraron sus discursos y prepararon planes de contingencia. ¿Y si los partidarios de Thorne intentaban asaltar el edificio? ¿Y si había una amenaza de bomba? El hotel había contratado su propia seguridad privada, y el equipo de Julian contaba con voluntarios que creaban una barrera humana dentro del salón. Robert Miller fue un pilar de calma en medio de la tormenta. Pasó horas con Samuel Jones, quien estaba aislado en una habitación aparte, preparándolo para la posibilidad de hablar. No lo instruyó, simplemente lo tranquilizó. «Solo tienes que contarles lo que pasó, hijo», dijo Miller con voz suave. «La verdad es la única arma que necesitamos». Esa noche, Julian estaba de pie junto a la ventana de su habitación de hotel, mirando la calle. Ya había varios coches de policía aparcados en la intersección, con sus luces proyectando un rítmico resplandor azul y rojo sobre el pavimento. Podía sentir la energía nerviosa de la ciudad zumbando desde las calles. Durante semanas, había estado reaccionando, defendiéndose, absorbiendo golpes. Mañana, eso terminaría. Mañana, dejaría de defenderse. Tomaría todas las mentiras, toda la corrupción y todo el dolor.
y se los arrojaría a la cara al hombre que lo había causado. La batalla por la opinión pública estaba a punto de convertirse en una batalla por la verdad, y se libraría en vivo para que todo el mundo la viera. El salón de baile era un mar de cámaras, y rostros tensos y expectantes. Todas las principales cadenas de noticias estaban presentes. Sus corresponsales hablaban en voz baja y urgente. Afuera, el sonido de las protestas enfrentadas era un rugido sordo y furioso, un síntoma caótico. Un mar de cánticos y gritos se filtraba a través del grueso cristal del hotel. A las 9:15 AM, en punto, Julian Hayes subió al escenario. Vestía un sencillo traje oscuro, con el rostro sereno y decidido. Subió al podio no con la arrogancia de un artista, sino con la serena gravedad de quien se dispone a cumplir una tarea solemne y necesaria. «Buenos días», comenzó, con voz firme y clara que resonó en la silenciosa sala. Durante las últimas 2 semanas, les han contado una historia. La historia de un fiscal corrupto, con una venganza contra un heroico jefe de policía. Hoy estoy aquí para decirles la verdad y he traído pruebas. La enorme pantalla detrás de él se iluminó, no con su propio rostro, sino con el video de 58 segundos de Thorne golpeando a Samuel Jones. La brutal grabación se reprodujo íntegramente. «Aquí empezó todo», dijo Julian, mientras el video terminaba con una agresión violenta y sin provocación contra un hombre indefenso, un acto de brutalidad criminal cometido por el jefe Marcus Thorne. Luego abordó las acusaciones en su contra sin rodeos. En respuesta, el jefe Thorne y sus aliados lanzaron una campaña para destruir mi reputación. Su punto central fue esto. La pantalla cambió al video granulado de la declaración que había puesto fin a su carrera. La sala murmuró mientras observaban los 30 segundos en los que Julian aparentemente amenazaba a un testigo. «Este video», anunció Julian con voz endurecida, «es una mentira». Presentó a la experta en informática forense, una mujer con credenciales intachables, quien luego explicó paso a paso a la prensa las pruebas de manipulación. En la pantalla destacó el reloj parpadeante, el artefacto digital. Mostró los archivos, sin procesar, que demostraban cómo el equipo de Thorne había copiado la postura agresiva de Julian de una parte de la entrevista y la había superpuesto al audio de otra. «Esto no es un video sacado de contexto», concluyó la experta. «Es un documento fraudulento, una invención». Los periodistas comenzaron a escribir frenéticamente. Julian reprodujo entonces el clip completo sin editar, permitiendo que toda la sala lo oyera ofrecer al testigo protección total para su familia. La mentira quedó expuesta total y completamente, pero apenas estaba empezando. «El engaño del jefe Thorne no es un incidente aislado», declaró Julian. «Es la culminación de una carrera de 20 años basada en la corrupción, el racismo y el abuso de poder». Hizo una pausa. «Y me gustaría presentarles al hombre que lo documentó todo». Robert Miller subió al escenario ante las audibles exclamaciones de asombro de los periodistas, quienes reconocieron al respetado capitán, retirado desde hacía tiempo. Miller, con su uniforme viejo e impecable, se paró en el podio y con su voz firme y autoritaria, comenzó a leer sus cuadernos. Relató las historias de las quejas enterradas, las diatribas racistas y la cultura del miedo que Thorne había cultivado. Reprodujo las grabaciones de Thorne alardeando de encubrir crímenes. Durante 20 minutos, Miller desveló la historia secreta del reinado de Marcus Thorne, respaldando cada afirmación con sus propios y meticulosos registros contemporáneos. Finalmente, Julian volvió al escenario. Nunca se trató de una venganza personal. Se trataba de responsabilidad. Señaló hacia un lado del escenario y Samuel Jones, flanqueado por su hermano, salió. Iba bien afeitado. Llevaba un traje prestado, pero el trauma aún se reflejaba en sus ojos. Se acercó al micrófono con las manos ligeramente temblorosas. «Me llamo Samuel Jones», dijo con voz tranquila pero clara. «No soy un agitador. No soy un delincuente. Soy un hombre que tenía frío y trataba de protegerse de la lluvia. Y el jefe de policía me golpeó por ello. Me golpeó como si no fuera nada.
Miró directamente a las cámaras. Puede que no tenga hogar, pero tengo voz, y les digo que lo que me hizo estuvo mal. Julián regresó al podio por última vez. Todos los documentos, grabaciones y análisis forenses que han visto hoy han sido entregados al FBI y a la Oficina Nacional del Departamento de Justicia en Washington, D.C. Una investigación federal formal está en marcha. Observó los rostros atónitos de la prensa. No solo había limpiado su nombre, sino que había llevado a juicio a toda la administración de la ciudad. La narrativa que Thorne había construido con tanto cuidado había sido sistemáticamente desmantelada y destruida por una avalancha de verdades irrefutables. El efecto de la conferencia de prensa no fue solo una onda expansiva, fue un maremoto. Antes incluso de que Julian bajara del escenario, el mundo ya reaccionaba. Las alertas de noticias aparecieron en millones de pantallas de teléfonos. Los canales de noticias por cable interrumpieron su programación habitual. Sus presentadores hablaban con una seriedad que solía reservarse para actos de guerra. La evidencia cruda era abrumadora, el testimonio innegable. La cuidadosamente construida fortaleza de mentiras de Thorne había sido demolida en 90 minutos de televisión en vivo. Al concluir la conferencia de prensa, una nueva presencia, mucho más oficial, comenzó a hacerse notar. En las calles frente al hotel, donde las protestas habían arreciado, apareció un nuevo grupo de vehículos, abriéndose paso entre la multitud. No eran patrullas de la policía municipal. Eran sedanes y todoterrenos oscuros, sin distintivos, con matrícula federal. Empezaron a aparecer agentes del FBI, con chalecos tácticos y letras amarillas llamativas, moviéndose con una determinación silenciosa y eficiente que acallaba el caos a su alrededor. Las transmisiones en vivo del helicóptero que cubrían las protestas ahora giraban para seguir al convoy federal. Serpenteaba por las calles de la ciudad, y su destino se hizo evidente rápidamente. La jefatura de policía. La fortaleza de granito desde la que Thorne había gobernado era ahora el objetivo. Los agentes invadieron el edificio, no solicitaron la entrada. La reclamaron. Las autoridades dentro del edificio se apretujaban contra las ventanas, con rostros que reflejaban conmoción y miedo mientras la Fuerza Federal establecía un perímetro y aseguraba todas las salidas. El subjefe interino, leal a Thorne, bajó al vestíbulo para confrontar al agente a cargo, fanfarroneando sobre jurisdicción y órdenes judiciales. El agente del FBI simplemente levantó un grueso documento sellado, una orden federal firmada por un juez en Washington, D.C., que autorizaba la incautación de todos los registros, computadoras, servidores y comunicaciones relacionados con la oficina del jefe de policía y la División de Asuntos Internos. El allanamiento fue metódico y absoluto. Los agentes entraron en tropel al edificio, con rostros impasibles. Recorrieron los pasillos, ordenando a los atónitos policías municipales que se alejaran de sus escritorios. La unidad técnica se dirigió directamente a la sala de servidores, el corazón del sistema nervioso digital del departamento. Otros equipos comenzaron el minucioso proceso de guardar años de archivos de asuntos internos, la misma división que Thorne había usado para ocultar sus crímenes. El público lo vio todo en directo por televisión. El sistema que había protegido a Thorne durante tanto tiempo estaba siendo desmantelado sistemáticamente por una autoridad superior. El alcalde, que había sido un firme defensor de su jefe, guardó silencio repentinamente. Su oficina emitió un comunicado en el que afirmaba que estaba monitoreando la situación y cooperaría plenamente con las autoridades federales. Fue el equivalente político a una bandera blanca de rendición. David Sterling, el fiscal federal que había suspendido a Julian, fue visto entrando al centro de justicia con el rostro ceniciento y sombrío, negándose a responder a las preguntas de los periodistas. La Oficina Nacional del Departamento de Justicia le había quitado el caso por completo. Había apostado por el caballo equivocado, priorizando la conveniencia política sobre la justicia, y ahora las consecuencias también le venían encima. Los teléfonos de las organizaciones de derechos civiles que habían apoyado a Julian no paraban de sonar. Personas que habían sido víctimas de Thorne y sus oficiales durante años
De repente se presentaban, sin miedo ya, dispuestas a contar sus historias a los investigadores federales. Era como si se hubiera roto un dique de miedo. En la suite de su hotel, Julian Hayes vio la redada en las noticias, rodeado de su pequeño y triunfante equipo. No sintió alegría, solo una profunda sensación de sombría satisfacción. El sistema no había funcionado. Se había visto obligado a rodearlo para destruirlo desde fuera, y ahora la parte del sistema que aún funcionaba, el brazo federal, entraba a revisar los escombros. La podredumbre que Robert Miller había documentado durante décadas finalmente salía a la luz, mientras los agentes federales catalogaban meticulosamente los pecados de su departamento. Marcus Thorne se encontraba en su oficina del último piso, intentando frenéticamente borrar su pasado. En cuanto vio la caravana del FBI en las noticias, su serenidad se hizo añicos. La máscara del jefe estoico e intocable se disolvió, revelando al criminal acorralado y en pánico que se escondía debajo. Las cámaras de seguridad de su oficina, ahora monitoreadas por agentes federales en la sala de servidores, captaron sus desesperados últimos momentos de libertad. Se le vio abriendo cajones de un tirón, con manos temblorosas, mientras metía archivos y una laptop personal en un maletín. Gritó en su teléfono, su voz un grito de pánico grabado en audio. «Limpien los servidores, los privados. No me importa cómo, háganlo ahora». Pero era demasiado tarde. Los agentes del FBI ya estaban subiendo en los ascensores. Al oír pasos en el pasillo, Thorne corrió despavorido hacia su ascensor privado, pero los agentes ya lo habían desactivado. Su única salida eran las escaleras de emergencia. Irrumpió por la puerta cortafuegos, con sus caros zapatos resonando en los escalones de hormigón mientras bajaba a toda prisa. Un hombre que huía de las consecuencias de su propia vida. Los agentes invadieron la escalera desde arriba y desde abajo, sus voces resonando en la cámara de hormigón. FBI. «Deténgase donde está, jefe Thorne». Los ignoró, respirando entrecortadamente y desesperadamente. Se abrió paso a empujones por la salida de la planta baja hacia la cegadora luz del día, en la plaza frente a su cuartel general. El mundo lo esperaba. Las cámaras de noticias, que anticipaban este momento, se dirigieron hacia él. Parecía una fiera deslumbrada, con el rostro pálido de sudor y su uniforme impecable desaliñado. Corrió por la plaza, con el maletín agitándose como un loco, un hombre que había comandado a miles, corriendo como un ladrón común. Gregory Harrington, quieto, un agente al mando. Nota: el mensaje del usuario contiene un error de continuidad, ya que menciona un nombre de la historia anterior. Lo corregiré para el personaje actual, Marcus Thorne. Marcus Thorne, quieto, ordenó un agente. No escuchó. Estaba a 10 yardas de la entrada del estacionamiento subterráneo cuando el primer agente lo derribó por detrás. El impacto fue brutal. Thorne se desprendió del suelo y se estrelló de bruces contra el pavimento. Un crujido espantoso resonó al romperse la nariz y derramar sangre sobre su cuello blanco. El maletín se abrió de golpe, esparciendo documentos por la plaza como hojas secas. El clic de docenas de cámaras fue el único sonido por un momento mientras los agentes lo rodeaban, inmovilizándolo contra el suelo y esposando sus manos a la espalda. La humillación fue absoluta, transmitida en vivo a la ciudad que una vez gobernó. «¡Suéltame!», gritó con voz apagada, escupiendo sangre y maldiciones al pavimento. «¿Tienes idea de quién soy?». «Sí, señor», respondió el agente a cargo con voz tranquila y profesional mientras ayudaba a Thorne a ponerse de pie. «Eres Marcus Thorne, y estás arrestado por agresión con agravantes, manipulación de pruebas, obstrucción a la justicia y conspiración para violar los derechos civiles». El agresor era un espectáculo deshonroso. Rodeado de agentes federales, el otrora poderoso jefe, con el rostro ensangrentado e hinchado y el uniforme manchado, desfiló ante las mismas cámaras que una vez dirigió con tanta arrogancia. Se negó a mirarlos, con la mirada fija en el suelo, un reflejo del poder desmoronado. Al otro lado de la ciudad,
otro equipo de agentes allanó la opulenta casa de Thorne. Arrestaron a su esposa, quien intentaba desesperadamente tirar memorias USB por el inodoro, acusándola de conspiración y destrucción de pruebas. El intocable, que se creía por encima de la ley, era ahora un acusado más, atrapado en sus engranajes. El sistema que había manipulado con tanta destreza finalmente había sido reemplazado por uno que no podía controlar. Su reinado, cimentado sobre el miedo y la corrupción, había terminado no con una jubilación tranquila, sino en un espectáculo público de sangre, hormigón y esposas. La justicia que Samuel Jones merecía finalmente comenzaba. La caída de Marcus Thorne fue rápida y total. Su arresto conmocionó a la clase política de la ciudad, provocando una oleada de renuncias, incluyendo la del alcalde y varios concejales implicados en la corrupción. El sindicato policial, deshonrado y neutralizado, quedó bajo supervisión federal. La ciudad quedó con un vacío de poder y una profunda desilusión en la confianza en sus instituciones. Fue en este vacío donde Julian Hayes, con su nombre limpio y su reputación restaurada, intervino no como fiscal, sino como reformador. Fue restituido por el Departamento de Justicia con una disculpa plena y fue nombrado inmediatamente enlace federal ante una comisión recién formada, encargada de supervisar la reforma integral del Departamento de Policía de la ciudad. Era un puesto con un poder sin precedentes para impulsar un cambio real y duradero. Julian, en colaboración con Robert Miller, quien regresó de su retiro para servir como asesor, inició el lento y arduo proceso de reconstrucción desde las cenizas. Su primera medida fue desmantelar la corrupta estructura de mando de Thorne, despidiendo o forzando la jubilación de 2 docenas de oficiales superiores cómplices de su régimen. Implementaron una política de tolerancia cero ante el uso excesivo de la fuerza y los prejuicios raciales, respaldada por una nueva junta de supervisión civil totalmente independiente con facultades reales para emitir citaciones. Reescribieron el programa de uso de la fuerza del departamento, haciendo hincapié en la desescalada, e invirtieron considerablemente en intervención en crisis y capacitación sobre prejuicios implícitos. Pero Julian sabía que la verdadera reforma no se limitaba a nuevas normas, se trataba de cambiar la cultura. Abogó por la creación de una política de deber de intervención, estableciendo la responsabilidad legal de cada agente, de impedir que un compañero cometiera una falta, protegiendo a los denunciantes como Robert Miller nunca había estado protegido. Samuel Jones se convirtió en un símbolo poderoso, aunque reticente, de esta nueva era. Con el pleno apoyo de la Fiscalía Federal, presentó una demanda histórica por derechos civiles contra la ciudad. Llegó a un acuerdo por una suma histórica, pero el dinero pasó a un segundo plano. Como parte del acuerdo, la ciudad se vio obligada a financiar una nueva red de albergues y programas de ayuda social para personas sin hogar, gestionada por los mismos activistas comunitarios que habían luchado por la justicia. El recinto donde fue golpeado fue renombrado, y se instaló una placa cerca de la entrada, no con el nombre de un político, sino con una sencilla inscripción: que este lugar siempre sea un santuario para los vulnerables, no una fuente de su dolor. Julian aprovechó su victoria, no para celebrar su propia reivindicación, sino para honrar a quienes la hicieron posible. Estableció un fondo de defensa legal, al que aportó una parte de la indemnización que le fue concedida en su propia demanda por difamación contra los aliados de Thorne. El fondo, que lleva el nombre de Robert Miller, se dedica a brindar apoyo legal a los agentes de policía que denuncian la corrupción en sus propias filas. El cambio no fue fácil ni inmediato. Hubo resistencia por parte de los remanentes de la vieja guardia, pero lenta y minuciosamente se sentaron las bases. Una vez rota la confianza, comenzó el largo proceso de reconstrucción. Una interacción comunitaria positiva, una investigación justa, un resultado justo a la vez. La ciudad se recuperaba. Meses después, en una tarde tranquila, Julián se encontraba en las escaleras de la recién reformada comisaría. El edificio era el mismo, pero la atmósfera era diferente. El aire amenazante había desaparecido, reemplazado por una sensación de servicio. Observó cómo un joven oficial,
Al ver a una anciana con dificultades para hacer la compra, dejó su puesto para ayudarla a llevarla a su coche. Fue algo pequeño, un simple acto de bondad, pero era todo lo que había ganado. Pero Julian sabía que la verdadera victoria no residía en la caída de Thorne. Estaba en momentos de calma como este. Estaba en la labor lenta, difícil, pero esencial, de construir algo mejor a partir de las ruinas de algo roto. No solo había buscado justicia para un hombre, había luchado por redefinir la justicia para toda una ciudad. La lucha le había costado caro, llevándolo al borde de la ruina. Pero mientras observaba la puesta de sol sobre una ciudad que volvía a confiar, supo que había valido la pena. El silencio que siguió a la tormenta no fue vacío. Estaba lleno de la promesa de un nuevo comienzo. ¿Qué te pareció la historia? ¿Te parecieron satisfactorias las acciones finales de Julian, centradas en la reforma en lugar de la venganza? Cuéntanoslo en los comentarios. Y por favor apoya el canal para que podamos seguir brindándote historias como